Señor los bendiga. Es un gozo poder estar en esta mañana para compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Hermanos madrugadores, ¿no? Son del primer culto. Qué bueno. Bueno, como el pastor mencionó, yo sirvo al Señor también como pastor en otra zona de la ciudad, al sur de la ciudad también, pero bueno, aquí estaríamos como hacia el occidente. Yo estoy suroccidente, yo estoy ubicado hacia el suroriente, casi yendo hacia Usme. Sirvo al Señor hace ya 18 años en esa zona y también sirvo al Señor en conjunto con nuestros pastores en la asociación en la cual estamos suscritos y en la cual tenemos comunión constantemente. También el Señor me ha regalado una linda y hermosa esposa, no puedo decir otra cosa, ¿cierto? Ella es bella, y 3 hermosos hijos que el Señor nos ha regalado, Gabriela, Valeria y Juan Manuel, que se quedan en la iglesia sirviendo al Señor allá con los demás hermanos, ¿cierto? Entonces, les cuento solamente esto para que tengan un poquito de idea de quién está también aquí hoy compartiendo la palabra. Pero bueno, más allá de eso, el deseo de mi corazón es poder compartir la escritura, ir a la palabra y que podamos ver qué tiene Dios para nosotros en esta mañana. Amén. Así que quiero invitarles a abrir la escritura en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a leer del versículo 1 del capítulo 2, versículo 1, hasta el verso 13. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer del verso 1 al verso 13. Amén. Si quieren, estemos todos en pie para leer la palabra del Señor. Y además quiero animarlos a que lean junto conmigo de forma unísona, en voz alta. Yo voy a leer un versículo, ustedes leen otro versículo, ¿les parece? Dice así la palabra del Señor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Es viva y eficaz. Rogamos penetre lo más profundo de nuestro corazón. Abra nuestra mente, nuestro entendimiento, y que por el poder de tu Espíritu Santo podamos ser redargüidos y podamos aplicar las verdades de la palabra de Dios para nuestra vida, nuestra familia, para esta iglesia local, para todo lugar donde estemos desarrollándonos, moviéndonos, podamos ser, como dice tu escritura, luminares en medio de una generación perversa y malvada que necesita la luz del Evangelio. Bendícenos en esta mañana, instrúyenos con tu palabra, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Me pueden tomar su lugar, amados hermanos?
Mis hermanos, yo quiero compartir en esta mañana con ustedes acerca de este pasaje precioso de la Escritura donde el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo. Timoteo es alguien que ha crecido en un contexto de la palabra de Dios. Desde pequeño él ha sido expuesto a la palabra de Dios. Y la escritura nos da una información bien interesante. Por ejemplo, quizás conecte eso con algunas de nuestras realidades. Por ejemplo, al parecer, según Hechos de los Apóstoles, el papá de Timoteo era griego, de pensamiento griego, y no era creyente, pero creció con una mamá y una abuela que sí eran creyentes y que le enseñaron la palabra de Dios. De repente usted dice, ¿de dónde sale esa información? Bueno, de aquí mismo, de la Biblia. Sí, Pablo dice que desea que la fe que Timoteo tenga sea la misma que tiene su mamá y su abuela. Y yo sé que es un versículo que quizás todos hemos escuchado cuando él le dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Timoteo fue expuesto a las Sagradas Escrituras siendo un pequeñín, siendo muy joven. Fue expuesto en el contexto de las Sagradas Escrituras. Ahora, cuando ya está grande y formado, él recibe instrucción del apóstol Pablo. Si Pablo es como su mentor, Pablo es como un maestro para él. De hecho, según la carta a los Efesios, Pablo envía a Timoteo para que sea pastor de esa congregación. Es que Timoteo hace parte del equipo misionero apostólico del primer siglo. Timoteo tiene que ser un hombre que sabe acerca de plantar una iglesia o fundar una iglesia. Es una persona que está expuesta a las, digamos, rigurosidades de lo que significó ser apóstol en el primer siglo. De hecho, si ustedes recuerdan la lectura que acabamos de hacer o prestaron mucha atención, Pablo le está diciendo que debe sufrir penalidades. ¿Y penalidades de qué tipo? Persecuciones, cárcel, hambre y muchas cosas a las que Timoteo fue expuesto siendo parte de este equipo misionero. Ese es un poco el contexto de la carta y del personaje del que vamos a hablar en esta mañana. Ahora, hay dos cualidades que son sumamente importantes en este texto que Pablo resalta de Timoteo y es de las cuales yo le quiero compartir en esta mañana. Estas dos cualidades hacen parte de toda persona creyente. Y en esta mañana yo quiero que todos los que estamos acá pensemos que esta palabra que vamos a recibir realmente es para cada uno de nosotros. Amén. Yo no quiero que tú pienses como, ay, lástima que hoy no vino Pepito, esta palabra era para él. ¿Sí? O que mientras estamos hablando pienses, uy, qué bueno que le estén diciendo esto al hermano Juanito. No, 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 esto es para mí. Amén. Vamos a apropiar de esto que vamos a escuchar. Esto es para mí. Dios me quiere hablar a mí. Me quiere hablar a mí si yo soy líder de jóvenes, líder de, ¿qué más hay? Escuela bíblica, alabanza, músico, cocina, lo que sea, servidor, diácono, pero también si soy padre de familia, si soy madre cabeza de hogar, si soy jefe de una empresa, si soy un empleado, esta palabra es para mí. Amén. Y hay dos características que este texto resalta, de las cuales yo quiero hacer énfasis en esta mañana. Vamos una vez más al versículo 1 y 2 del capítulo. Y aunque vamos a ir viendo los versículos de manera detallada, vamos a hacer un énfasis en estos dos versículos. Dice Pablo a Timoteo una vez más, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí, en la presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres que sean fieles y ¿qué más? Idóneos. Vamos a hablar de estas dos características, hermanos, para nuestra vida. El Espíritu de Dios quiere forjar en nuestra vida fidelidad e idoneidad. Vamos a trabajar estos dos aspectos desde la Escritura, fidelidad e idoneidad. Me parece sumamente importante, además, en el orden que la Escritura los pone. Para Timoteo llama la atención que es primariamente importante ser un hombre o una persona fiel. Después viene
ser una persona idónea. La fidelidad, hermanos, tiene que ver con el carácter de la persona. La idoneidad tiene que ver con las habilidades y los dones de la persona. Entonces entenderemos por qué es tan importante el orden en que aparecen en la Escritura. No es como en una empresa donde estamos convocando personas en que quizás lo que primero nos importa saber es sus competencias y sus habilidades. Pero aún he visto que las empresas están preocupadas hoy, los mismos gobiernos, las direcciones, porque contratan personas con grandes habilidades, pero con deficiencia en su carácter. No hay fidelidad. Bueno, y si esto lo piensa una empresa secular, una multinacional o un gobierno, ¿cuánto más la iglesia de Cristo? ¿Qué se necesita entonces en la iglesia de Cristo? Mire que no anula la idoneidad, es importante la idoneidad, sí, es importante el carisma, los talentos, los dones que Dios nos ha dado, pero es más importante ser fiel. De hecho, hermanos, creo que en tiempos anteriores se valoraba mucho la fidelidad y muy poco la idoneidad. En las iglesias no importaba mucho, yo crecí en contextos de iglesias cristianas, no importaba mucho cuántos dones había en la iglesia o talentos, lo importante era que todo se hiciera fielmente. De hecho, recuerdo que uno usaba mucho una frase, creo que todavía se usa y es bueno que se use, pero uno decía, para la honra y gloria del Señor. ¿Sí? No importa si afino, si desafino, no importa si lo hago bien o no, pero lo estoy haciendo para la honra y gloria del Señor. Bueno, eso es verdad. No sé si se volvió un cliché, pero digamos que uno lo decía así. Me parece que la iglesia de hoy, no esta iglesia, estoy hablando de la iglesia de Cristo en general, en el mundo entero, se volcó hacia la idoneidad. Y de hecho tenemos excelentes talentos y profesiones y desarrollos logísticos en la iglesia, pero a veces puede estar flaqueando la fidelidad. Y Dios demanda de nosotros ambas cosas. Quiere que seamos fieles, pero quiere que seamos también idóneos. Ahora, mira esto. El versículo dice que Pablo le encomienda a Timoteo y le dice, quiero que aprendas, enseñes lo que has oído de mí. Y enséñaselo a otros hombres para que ellos también sean fieles e idóneos. Hermanos, miren esto tan importante. En la historia de la iglesia, este versículo es crucial. Segunda de Timoteo 2:2. Porque habla por lo menos de 200 años de historia. La primera generación es la de Pablo, la de los apóstoles, hombres fieles e idóneos que aprendieron al pie del maestro. Pero ahora le están entregando la antorcha y el legado a otra generación, la generación de Timoteo, que duró otros 60 o 70 años en ejercicio, haciendo evangelismo en toda Asia y Europa del primer siglo. Pero luego Pablo le está diciendo, y esto que estás aprendiendo, se lo tienes que enseñar a otra generación. Por lo menos hay 200 años de historia en esa instrucción de ese versículo. Y la historia de la iglesia nos dice que los primeros hombres que aprendieron de Pablo, de Juan, aparecen en la historia. Por ejemplo, como Policarpo era un discípulo de ellos y aprendió y escribió y fue pastor de una iglesia en el primer siglo y aprendió y recibió el legado, y ahora ellos vuelven y leen este versículo y ¿qué cree que tiene que hacer? Exactamente lo mismo, enséñale a hombres que sean fieles y que sean también idóneos. Entonces, esta característica en el liderazgo hace que el evangelio trascienda en el tiempo y en la cultura. Esta característica en el liderazgo hace que una iglesia permanezca en generaciones, hermanos. Y esto a mí me parece maravilloso porque nosotros, hombres de Dios, que hemos sido llamados por su gracia, pues en algún momento vamos a morir, en algún momento vamos a declinar, vamos a enfermarnos, no sé, vamos a envejecer. ¿Y qué necesitamos según este versículo? Enseñar a otras personas que sean, ¿qué? Fieles y que sean idóneos. Entonces hay un énfasis en el liderazgo, pero también hay un énfasis en tu casa. Para ti que eres madre soltera o
o que estás con tu esposo, que están juntos levantando un hogar. La manera de que cuando tú no estés, tus hijos crezcan como una familia fiel, es que tú te encargues de enseñar a ellos fidelidad y idoneidad. Amén. Es sumamente importante estas dos características. Ahora, ¿qué es la fidelidad? ¿Por qué la fidelidad? ¿Por qué Dios nos exige fidelidad? El primer argumento que yo quiero darte de por qué Dios exige fidelidad es porque Él es un Dios fiel. La fidelidad es una característica o un atributo de Dios. A ver, mira el versículo 13 del capítulo 2. Si somos infieles, ¿qué pasa? Él permanece ¿qué? Fiel. Y mira lo que dice luego la escritura, porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué la iglesia necesita una generación de personas y una generación de líderes, de servidores que sean fieles? El primer argumento es porque Dios es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad tiene que ver con el honor a la verdad. La fidelidad tiene que ver con la inmutabilidad de Dios, un atributo de nuestro Señor. ¿Qué es la inmutabilidad? Un Dios que nunca cambia, un Dios que es fiel a sus promesas, un Dios que es fiel a su honor a sí mismo. Dice en el Antiguo Testamento, en Éxodo, que el Señor salvó al pueblo de Israel por amor a su propio nombre. Miren esto. Ni siquiera en primera instancia salvó a Israel por amor a Israel. Salvó a Israel por honor y amor a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios fiel. Él es un Dios consistente. Él es un Dios que no cambia, nunca cambia. Sus veredas o sus caminos son rectos y justos. Fiel es Dios para prometer lo que Él ha dicho. Amén. Ahora mira esto en las características de la fidelidad de Dios. Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo, que también es, según Apocalipsis, fiel y verdadero, que vino a hacer lo que el Padre le envió. Y por lo menos yo entiendo que hay dos cosas importantes que Jesús vino a hacer cuando fue enviado. Número uno, vindicar la justicia de Dios, ponernos en línea con la justicia del Padre. Pero segundo, redimirnos de nuestro pecado y de nuestra maldad. Dice Juan 1:14, y vimos su gloria como del unigénito único Dios, y lo vimos lleno de gracia y de verdad. Esa es la fidelidad. Y Jesucristo representa la fidelidad de Dios. Pero además miren esto, hermanos. Jesucristo, el Padre y el Espíritu nos ha dejado su palabra. Que ¿cómo es esta palabra? ¿Qué característica tiene? Es una palabra que es fiel. Es una palabra que no cambia, permanece para siempre. La Escritura dice que podrá marchitarse la flor del campo, podrán cambiar las sociedades, el hombre crece, se envejece, muere, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos a Dios mismo en su gloria como un Dios fiel, vemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, como un Dios fiel. Gracias. Vemos al Espíritu Santo enviando, regenerando, inspirando la Escritura, que es fiel. Entonces la conclusión tiene que ser la siguiente. Nosotros que somos llamados tenemos que ser, ¿cómo? Fieles. Ahora, ¿cuál es la gran dificultad? Que el texto dice que nosotros somos infieles. Entonces estamos en problemas. Amén. Ahí el amén ya bajó y bajó notablemente, porque esa es nuestra realidad. El pecado ha destrozado el corazón del hombre. El pecado ha arruinado totalmente al hombre. Por eso Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo, citando al salmista, dice: no hay nadie que haga el bien. No hay ni siquiera uno. Como que miren esta expresión, parece que el profeta Isaías o Jeremías por lo menos dice, es como que Dios
se asoma y mira a ver si haya un hombre fiel. ¿Y qué pasa? Y dice, bueno, no, es que esto es en África, pero voy a buscar en América del Sur. ¿Y qué pasa? No hay hombres de verdad, no hay hombres de fidelidad. ¿Dónde están los hombres de verdad? Pregunta la Escritura. ¿Cómo puede sostenerse la iglesia de Cristo si no hay hombres fieles? ¿Cómo puede sostenerse la iglesia de Cristo si papá y mamá no son fieles digamos, en la enseñanza de sus hijos? De hecho, hermanos, permítanme mencionar lo siguiente, y espero no meterme en problemas. Pastores, ustedes tienen toda la autoridad para decirme, no, Sebastián, eso no lo diga acá, ¿de acuerdo? Pero yo entiendo por la Escritura que la responsabilidad primaria de enseñar a la nueva generación no es de la iglesia. La responsabilidad primaria es de ¿quién? De los padres, de la familia. Hermanos, nunca será suficiente y lo hacemos con mucho amor, pero ¿cuánto tiempo pasan los chicos un domingo en la iglesia? 2 horas. ¿Y en la enseñanza? 1. Y 1 hora, hermanos, yo creo en la suficiencia de las escrituras, pero no creo que 1 hora sea suficiente. Y hay papás que nunca abren la Biblia para sus hijos, nunca le enseñan a sus hijos y luego miran a la iglesia y dicen, pero ¿y qué les están enseñando en la iglesia? Y los desafían, ¿no? Además los castigan amenazándolos con no traerlos a la iglesia. Qué grave error, hermanos. Qué grave error. Nuestra responsabilidad es enseñar a nuestros hijos, Deuteronomio capítulo 6, verso 4 en adelante. Y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos. ¿Dónde? ¿Dónde? Andando por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, o sea, ¿cuándo? Todo el tiempo. ¿Y en dónde? En todo lugar. Ustedes saben que esa generación era nómada, caminante, por eso es andando por el camino. Pero hoy tendríamos que hablar cuando vayas en el Transmilenio, enséñales. Cuando vayas en tu auto, enséñales. Cuando los lleves al colegio, enséñales. Háblales de las verdades de Dios para que esa generación se levante fiel a la palabra de Dios, fiel a la iglesia de Cristo, fiel a Dios. Hermanos, yo tengo que animarles y exhortarles porque es una de las razones por la que nosotros sufrimos en la iglesia cristiana de un gran problema, y es que muchos de nuestros pequeños están en la iglesia hasta donde nosotros logramos obligarlos a venir. Y tan pronto llegan 12, 13 años, en el mejor de los casos, porque creo que ya desde los 10, no voy, y se sientan ahí. Parece que en casa mandaran los chicos, no los papás. Y los perdemos, hermanos. Es muy triste perder esas generaciones. ¿Por qué? Porque no hemos hecho bien nuestra tarea. Porque no hemos sido fieles en enseñarle las escrituras. Y hermanos, nosotros estamos muy absorbidos por la dinámica de esta ciudad, ¿cierto? Los trancones, el trabajo, cada vez tenemos más trabajos, pero en lo eterno, en lo que es verdadero, enseñarle a nuestra generación sobre un Dios fiel, eso se nos olvida. O sea que el Señor está llamando nuestra atención. Y miren que esto tiene mucho que ver con este pasaje, porque Timoteo fue enseñado en la Escritura ¿desde cuándo? Desde la niñez. Leamos ese verso, hermanos, capítulo 3. Yo sé que hasta de memoria quizás lo sabemos. Verso 14. Mira lo que dice, 3. 3:14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Y que desde cuándo? Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego lo ancla en la palabra de Dios. Toda la escritura es que inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Miren esto, ¿cuál es la finalidad? De que el hombre de Dios sea que perfecto y enteramente que preparado, equipado para toda buena obra. Hermanos, entonces, ¿cómo logramos fidelidad en nuestra nueva generación? ¿Cómo logramos fidelidad en el equipo de liderazgo de la iglesia, en nuestros propios hogares? ¿Cómo logramos esa fidelidad? Anclándonos en las sagradas escrituras, porque ellas son las que nos muestran a Jesucristo. Ellas son las que guían nuestro caminar. Ellas son las que nos corrigen, nos instruyen, no nos dejan hundir en el pecado, dice el salmista, porque la palabra de Dios es como una lámpara que alumbra y guía, da dirección en medio del caos. Hermanos, necesitamos un compromiso abnegado para ver una nueva generación que sea fiel al Evangelio. Ahora, también es importante la idoneidad. No la voy a dejar a un lado. Lo que pasa es que yo estoy poniendo la balanza hacia la fidelidad, porque lo que hemos identificado es que esta generación está volcada hacia la idoneidad, ¿sí? Pero hablemos un poco de la idoneidad. Es importante invertir tiempo para crecer también. Es importante crecer en nuestros talentos, es importante capacitarnos. Permítanme hacer una exhortación que yo quiero hacer en general a la iglesia local, a la iglesia de Cristo. Y es que yo veo que los liderazgos de la iglesia diseñan unos programas sumamente importantes para que la iglesia crezca, pero no siempre la iglesia responde. Entonces tenemos el curso de una cosa, discipulado de otra, campamento de una cosa, ayuno, vigilia, bueno, todo lo que las iglesias hacemos, y pareciera que la iglesia a veces esto no le interesa mucho. O tristemente, hermanos, yo espero que eso no pase en esta iglesia, en la mía sí. Tristemente terminamos los mismos 10 o 15 o 20 de siempre haciendo las mismas cosas. Pero somos una iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y somos todos llamados a invertir también y a crecer. Hermanos, a invertir de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestro esfuerzo para crecer. Y creo que por eso la iglesia diseña seminarios, institutos, bueno, todo lo que la iglesia tenga, para que la iglesia pueda crecer en idoneidad. Porque si no hay idoneidad, es difícil hacer nuestras tareas. Claro, y todos tenemos ánimo de servir, pero si no estamos preparados, ¿cómo vamos a servir? Necesitamos una generación entonces que trabaje tanto en la idoneidad como en la fidelidad. Ahora, en ese orden de ideas, quiero usar las tres ilustraciones que la escritura misma nos da. Hay tres ilustraciones que la escritura menciona en este pasaje para hablarnos acerca de nuestro compromiso con Cristo en fidelidad e idoneidad. El primero es usar la idea del soldado. Es la ilustración que usa Pablo. Un soldado, de hecho a mí me parece interesante, por lo menos acá en Colombia, los soldados tienen que estar, digamos, en un lugar ¿cómo se llama? De entrenamiento, ¿cierto? ¿Cómo dice? Apartados, gracias. Tienen que tener un entrenamiento especial. De hecho, los ponen en unas situaciones de extrema peligrosidad para que ellos asuman la tarea que están haciendo. Miren esto tan importante, no pueden ir de civiles, o sea, no pueden vestir como cualquier parroquiano, tienen que tener ¿un qué? Un uniforme que los identifica. De hecho, acá en Colombia, yo no sé cómo es en otros países, pero por ejemplo, no pueden ni siquiera ejercer su derecho democrático del voto porque están sirviendo al Estado, entonces quedan anulados en esta área. Es interesante, o sea, todo lo que ellos hacen. Ahora, yo sé que todos tenemos un problema acá en Colombia, y miren, porque la ilustración es muy buena. Las fuerzas militares y las fuerzas policiales tristemente han perdido prestigio en nuestro país. Y cuando uno ve a un policía, parecía que uno le tiene más miedo que sentirse apoyado o protegido.
¿Saben por qué, hermanos? Precisamente porque no tienen fidelidad. Han jurado honor y fidelidad a la patria, pero se han torcido. Es lo que nosotros llamamos corrupción. Miren, el voto de lealtad que hace un servidor público, llámese concejal, ministro, el mismo presidente, juramentan sobre la Biblia honor a la verdad para servir a la nación, pero tan pronto están en el poder, ¿qué hacen? Se corrompen, se corrompen. Y ese es un problema que tenemos con las fuerzas militares. Pero yo quisiera mencionar lo siguiente: el ejército que Dios ha diseñado para hacer frente a una generación perversa es la iglesia. Y la iglesia está llamando soldados fieles. Mira lo que dice el texto. Vamos ahí al segundo capítulo otra vez. Verso 4, ninguno que milita, o sea, o que está en las Fuerzas Armadas, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué podemos aprender de esta ilustración, hermanos? Nosotros no podemos estar enredados en cosas que el mundo ofrece. Nosotros somos llamados a tener lealtad con Jesucristo, que nos llamó a esta tarea. Amén. Y creo que eso es lo que tiene que hacer cuando ellos juran por la patria. Juran por la patria lealtad, al punto que están dispuestos a dar su propia vida. Ahora, ¿cuánto más en las cosas eternas? Somos llamados como un ejército de Dios para ser fieles a Cristo y no enredarnos con la vanagloria del mundo ni las ofertas de Satanás. Somos llamados a ser fieles. Y a mí me gustaría, hermanos, que ustedes observen su propia vida a la luz de las Escrituras y puedan pedirle al Espíritu Santo de Dios en esta mañana que les haga ver si su vida está enredada en cosas que no les permite completa fidelidad a Cristo. Hay personas que están con un pie en el mundo, un pie en la iglesia, están coqueteando. Hay personas que están luchando con cosas ocultas en su vida, pecados, hipocresía, deslealtad, y no están siendo fieles a aquel que los llamó para servir y dar su vida por Jesucristo. De hecho, hermanos, a mí me parece un desafío muy grande este texto, porque si ustedes ven el versículo 3, es prácticamente un imperativo. El imperativo es un mandato del Señor. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, mira esto, no le está diciendo, ven que ser soldado te va a traer grandes privilegios. ¿Qué está diciendo, hermanos? ¿Qué dice? Ahora, no nos está llamando a lacerarnos, ¿no? Lo que enseña la religión, a latigarnos. Ay, sí, yo estoy sufriendo, aquí aguantando hambre, pobrecito de mí. No, esas penalidades tienen que ver con que el que es fiel a Cristo, naturalmente el mundo lo va a rechazar. La sociedad lo va a rechazar. La gente lo va a empezar a rechazar. Entonces tú, como buen soldado, tienes que estar dispuesto ¿a qué? A sufrir penalidades. Sé leal a Jesucristo. A veces, hermanos, somos tentados aquí a ser muy cristianos, pero afuera nadie se da cuenta que somos creyentes. Sé leal a Jesucristo. A los hermanos que están sirviendo en la iglesia, sean leales a Cristo, sean leales al trabajo que Dios los ha llamado a hacer en este lugar. A veces cometemos el error de mostrar una cosa, pero luego por debajo de cuerda hacemos murmuración cuando no nos gustan las cosas. No somos leales y el Señor nos está llamando a tener lealtad y fidelidad con Él. Amén. Sufre penalidades por causa del Evangelio. Amén. Sean leales, madres, en su enseñanza con sus hijos. Padres de familia, sean leales a Jesucristo. Permítanme dar un ejemplo claro de cómo no ser leales. Y es cuando durante una semana estamos absortos de trabajo y para relajarnos un poco pasamos horas frente al televisor, pero jamás abrimos la Biblia para decirle a nuestros hijos acerca del Evangelio y de Jesucristo. Entonces estamos siendo desleales, no estamos portándonos como soldados del Evangelio. Segunda ilustración que el texto nos da, ¿cuál es?
un atleta. Verso 5. Hay que luchar como atletas y si no, no seremos coronados. ¿Cuál es la característica de un atleta, hermanos? Perseverancia, disciplina, compromiso, sacrificio. Tiene que renunciar a muchas cosas. Es sumamente interesante. Yo alguna vez vi el documental de una preparación del ciclista colombiano, el paisa, el que es todo escueto para hablar, Rigoberto, para ir al Tour de Francia. Es impresionante, hermanos. Es impresionante. Esta gente sale 4 de la mañana, 3 de la mañana ya están puestos en pie calentando, se ponen unos abrigos y el periodista les decía, pero ¿y la lluvia? Y cuando entrenan en Europa la nieve y dice, no existe. Ahí sí, el dolor no existe. Y a veces, hermanos, se aferran a su manurio y sus manos sangran de la fuerza que hacen sosteniendo el manurio. Además, cuando alcanzan grandes velocidades, exponen su propia vida a morir. La dieta que tienen que tener es sumamente estricta para poder no engordarse demasiado, sino el peso les hace daño para la bicicleta, pero además para que tengan la energía suficiente que necesita para que el cuerpo cumpla las expectativas. Y claro, uno cuando está sentado aquí en el televisor está bravo porque Rigoberto Urán no ganó. O sea que el que ganó es una máquina impresionante. Hermanos, miran esta ilustración que Pablo le dice a Timoteo, luchen como deportistas de alto rendimiento. Y ahora yo quiero hacerte el desafío. ¿Tú eres honesto y estás seguro que estás siendo disciplinado como un verdadero deportista en este camino al que el Señor te llamó? ¿Eres disciplinado en tu devocional, en tu lectura de la Biblia? ¿Eres discipulado en hacer una reunión familiar con tus hijos para orar? ¿Eres disciplinado en congregarte? Pareciera que no, hermano, pero esta es una disciplina espiritual. Congregarnos hace parte de un ejercicio espiritual que nos fortalece y nos hace crecer. ¿Estás comprometido como un atleta que quiere ganar el Tour de Francia o la Copa del Mundo? Ellos cuando van a la Copa del Mundo y quieren ganar, están dispuestos a renunciar a todo. Mira, voy a darte otra ilustración. Brasil 2014, campeón del mundo. ¿Quién fue? Los corché. Alemania le ganó 1-0 a Argentina y 7-0 a Brasil. 7-1, gracias. Bueno, ya se dieron cuenta que me gusta el fútbol. Pero ¿saben qué es lo tremendo? Uno dice, ¿cómo es que Alemania gana este mundial en la casa de Brasil, que Brasil es la casa del fútbol? Bueno, 2 años antes, desde el 2012, se fueron para Brasil y construyeron una mini ciudad para los alemanes. Pusieron canchas de fútbol, campos de entrenamiento, cosas para recuperar el cuerpo, digamos, medicina y todo este rollo. 2 años antes. Su equipo de fútbol llegó un mes antes que lo que todo el mundo había llegado. Concentrados, renunciaron a sus familias, a todo. Mi amor, no me llame, no existes para mí. Vamos por la Copa del Mundo. Bueno, ¿quién ganó? Alemania. Y ganó contundentemente. Luego levantan el vuelo felices con su copa para llegar a Alemania y todo eso que dejaron allá lo regalaron a una fundación para que los brasileños instruyan niños en el fútbol y no sé qué y ta. Y uno dice, esta gente no gana de manera improvisada. Están dispuestos a invertir su dinero, a invertir su tiempo, su energía, su arquitectura y saben lo que hacen. Ahora, ¿saben qué es lo que dice Pablo? Si alguien que va por una corona corruptible hace esto, ¿cuánto más nosotros que vamos por una corona incorruptible? Hermanos, pero seamos honestos. Dios es fiel, nosotros infieles. Yo le digo a los jóvenes de nuestra iglesia, ustedes hacen maratónicas para ver series en Netflix, pero abren la Biblia y empiezan a bostezar, se empiezan a quedar dormidos, les da piquiña, les da dolor de estómago,
Bueno, a los adultos también, no solo a los niños. Y yo no sé, hermano, si tú tienes una mente prodigiosa y lo estás grabando o si tú estás tomando nota, pero a mí me gustaría desafiarte a lo siguiente y pudieses escribir en tus notas en forma de pregunta, ¿qué cosas puedo hacer para mejorar mi compromiso con Cristo, con mi iglesia local, como un verdadero creyente? ¿Qué cosas puedo hacer? Piensa unos segundos en eso. ¿Qué cosas tengo que dejar de hacer también? Puedes poner ahí. Y si tú quieres, al final del servicio, en la tarde, cuando estés almorzando, cuando estés con tu familia, en la noche, meditando en la palabra, responde esas preguntas. Pero no solo respóndelas como respondiendo una prueba del colegio. Yo te animaría a que las respondas y hagas un plan de acción. Hables con tu propio corazón. Hables con Dios. Hables con tu familia si es necesario. ¿Qué cosas tenemos que hacer para comprometernos más con Cristo? Amén. Tercera ilustración, verso 6. El labrador, para participar de los frutos, ¿qué tiene que hacer primero? Trabajar. Este es un principio que nadie podría negar, ni el más ateo. Si usted quiere comer de un fruto, ahora recuerden que esta es una sociedad agraria, no es una sociedad industrial, porque es que nosotros a veces no entendemos eso, porque para nosotros comer un fruto, ¿qué es? ¿Qué esfuerzo nos implica comer un fruto, hermanos, en nuestra generación? Ir al Fruver, ¿cierto? Ya. Y escoger. De hecho, ¿qué hacen los tenderos? Que se vea bonita, roja, brillante, y usted escoge la manzana y no me costó nada. Pero para esta generación agraria, y seguramente si aquí hay gente que ha vivido en el campo o tiene familiares en el campo, o nuestros campesinos de hoy, para poder participar del fruto, ¿qué tienen que hacer? Trabajar, labrar la tierra. Alguna vez un hermano de la iglesia que tiene una finca en Subia, yendo hacia Fusagasugá, nos invitó a almorzar un lunes, algunos hermanos de la iglesia, un lunes festivo, y fuimos. Y él nos sirvió un delicioso sancocho con su esposa, prepararon. Y saben, al final dijo, hermanos, lo que más me tiene gozoso hoy, aparte de tenerlos a ustedes aquí, es que todo lo que estamos comiendo lo produce esta finca. Y él estaba así todo feliz, ¿no? Orgulloso. Pero la yuca yo la sembré. El plátano estaba en la finca. Había una ensalada que tenía aguacate, hasta tomates, porque tenían una huerta, tomates. La limonada, que era con el limón, todo, y hasta la gallina la habían criado ahí en la finca y le dieron muerte ese día. El temor de todas las gallinas con los evangélicos, que finca donde llegan, pobrecitas, mueren. Pero él estaba feliz. Mire esto, un grado de satisfacción. ¿Por qué? Porque él está viendo el fruto. Mire, y no hay nada más lindo que disfrutar en el gozo de Dios el fruto de nuestro trabajo. Pero saben, no hay nada más corrupto que querer disfrutar del trabajo de otros. O querer disfrutar sin trabajar. Entonces, ¿cuál es el principio aquí para nosotros en cuanto a fidelidad e idoneidad? Hermano, trabaja duro. Ara la tierra y siémbrala. Una vez más, hagamos las aplicaciones. Siembra la tierra del corazón de tus hijos, por ejemplo. Invierte tiempo en ellos. Hermanos, ¿saben que me he dado cuenta, incluyendo mi propia vida con mis hijos? Y fue algo que el Señor trató conmigo y me hizo reflexionar mucho. Mi hijo menor tiene 8 años. Yo tengo una agenda ocupada por mis labores ministeriales. Y un día mi hijo de 8 años me dijo, papá, eres un mentiroso. Y llamó mi atención. Y yo, ¿por qué dices eso? Yo soy un predicador de la palabra. Fiel. Yo predico en la UMC, yo predico en la iglesia. Y él me dijo, sí, pero es que tú dijiste que íbamos a ir al parque a las 3 y nunca fuimos.
sencillo, elemental. Y parece ser que nosotros le damos más valor a cualquier compromiso que a lo que le decimos a nuestros propios hijos. Ustedes no saben cómo marca el corazón de un hijo que si le dijiste que a las 3 ibas a ir al parque, ¿a las 3 vas al parque? Y luego cuando tú estés aquí dando una lectura, cantando, dirigiendo, y el niño esté ahí, va a decir, mi papá lo que dice, lo cumple. Hay que trabajar en nuestros hijos. Hay que invertir tiempo en ellos. Invertir tiempo en nuestros jóvenes. Hay que hablar con ellos. Creo que esta generación necesita un poco más de límites en el entretenimiento. Están con exceso de entretenimiento. Hay que poner un poco de límites y trabajar con ellos. Miren, no hay mejor lugar para nuestros hijos que aprendan sobre economía que con sus propios padres. Sobre sexualidad, sobre la vida y la muerte. Me parece que a veces los ignoramos. Recientemente escuché a un hermano decir, sabes, un perfecto lugar para hablar con nuestros hijos acerca de la realidad de la muerte y la muerte como consecuencia del pecado, es que cuando haya un funeral, lleva a tus hijos que te acompañen y háblales. Y diles lo que la Escritura dice, porque la paga del pecado es la muerte. Y no estoy diciendo que el que esté en el cajón murió por ser un pecador. Estoy diciendo que desde Adán, la sentencia para la humanidad, ¿cuál fue? La muerte. Ara la tierra, siembra en tus hijos. Ara la tierra del servicio en la iglesia local. Invierte tiempo en la iglesia local. Hermanos, enseñemos a nuestros hijos a servir en la iglesia local. Démosles tiempo de calidad. Digámosles que el tiempo de estar juntos en la iglesia es importante y que esto honra a Dios. Hermanos, estoy convencido de esto. No hay otra cosa más importante que estar hoy escuchando la palabra de Dios y adorándole. Y no porque sea pastor, es porque la Biblia lo dice. Es porque la Biblia lo dice, que habrá un día para adorarlo. Yo entiendo que caducó el Sabbat como estructura religiosa del judaísmo, pero no caducó el día del Señor. ¿Y cómo sabemos eso? Porque los apóstoles comenzaron a celebrar el primer día de la semana la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es la razón por la que estamos hoy reunidos, porque Cristo resucitó. Y si no saben qué dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, apague y vámonos. O sea, ¿para qué culto? ¿Para qué tener estructuras y servidores y preparar ¿para qué? Si Cristo no resucitó, vana, vacía, hueca sería la fe. Pero Cristo resucitó. Amén. Amén. Ponle un aplauso al Señor. Y si Cristo resucitó, pues vale la pena trabajar. Vale la pena invertir en nuestra iglesia local, en nuestra sociedad. Hermanos, creo que hay mucho trabajo por hacer en evangelismo, porque no solo denunciamos el pecado, sino que les mostramos la luz de Cristo. Y les decimos, hay esperanza para el perdido, hay esperanza para el que está en tinieblas. Pero hermanos, necesitamos ser capacitados, entrenados, necesitamos crecer en fidelidad y si no, no podremos hacer nuestra tarea. El llamado de Dios es entonces a que seamos fieles y abnegados en la obra de Dios. Ahora, si nuestra fe intenta decaer, si nosotros intentamos desfallecer, mire lo que le dice Pablo a Timoteo, verso 8. Timoteo, mira a Jesucristo. Intentas desfallecer, acuérdate de Jesucristo. Pon tus ojos en Cristo. Hay un himno hermoso que dice eso, ¿no? Pon tus ojos, fija tu mirada en Cristo. Concéntrate en Cristo. ¿Por qué es importante ver en Cristo? Porque Él resucitó de los muertos. ¿Tú crees que tienes sufrimientos, penalidades? Pues realmente hay alguien que sufrió más que todos nosotros y ese fue Cristo.
¿Y por qué sufrió más que todos nosotros? Porque Él sufrió siendo inocente, sin mancha y sin pecado. Lo escupieron, lo abofetearon y no merecía eso. Entonces Pablo le dice a Timoteo, si hay una razón para ser fieles, hay que mirar a Cristo. Cristo, fiel a la misión del Padre, cayó y enmudeció y dejó que lo llevaran como oveja al matadero, para entregar su vida, para el rescate tuyo, para mi rescate. Entonces Pablo le dice a Timoteo, esto no se trata solo de ser leales y fieles, fieles e idóneos, de luchar como atletas, de ser abnegados como soldados o sembrar como labradores, sino que nos toca fijar nuestra mirada en Cristo. Porque en Cristo somos y nos movemos, dice el apóstol Pablo. Porque es por Él y para Él que hacemos lo que hacemos. Porque aún en medio de nuestra infidelidad, Él permanece fiel. Y eso es lo que nos sostiene, hermanos. Aferrarnos a la cruz de Cristo. Por eso el llamado para nosotros es: mira a Jesucristo, acuérdate de Jesucristo. Ahora Pablo se pone como ejemplo en el liderazgo. Mírame a mí, yo también sufro penalidades como malhechor. Hermanos, no hay nada más triste que una persona tenga que ir a pagar prisión cuando es inocente. Porque el que está allá, que es culpable, dice, bueno, me lo merezco. Pero el que está ahí no lo merece. Era el caso de Pablo, no lo merecía, no merecía estar en prisión. Pero él dice, sufro penalidades por Cristo y tengo esta certeza que la palabra de Cristo no está presa, no está cautiva. Y a mí me parece esto impresionante, hermanos, porque en esta tarea de la fidelidad y la lealtad, si hay un enemigo latente, son las penalidades. Nos quieren hacer desviar. Yo no sé, pero esta generación se creyó el cuento que estamos en busca de la felicidad. Nosotros no estamos en busca de la felicidad. Para el creyente estamos en busca de la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado en todas las cosas, hermanos. Y si eso implica que a veces sufrimos, pues gloria a Dios. Y si eso implica que estemos gozosos, pues gloria a Dios. Sea Dios glorificado. Amén. El Señor entonces está exhortando a Timoteo a través de Pablo. Y miren este desafío para nosotros como líderes. Pablo le dice, mírame a mí, imítame, porque yo imito a Cristo. Sigue mis pisadas, sigue mis huellas. Verso 10. Porque yo soporto todo por amor de los escogidos, para que alcancen el premio. ¿Cuál es el premio? Obtengan la salvación. Hermano, una vez más, ese es ese labrador que ve el fruto y lo disfruta. Es ver que nuestros hijos siguen en el evangelio. Es ver que Dios está levantando líderes, pastores, maestros, evangelistas, que está usando diferentes personas, que está plantando nuevas iglesias. Alguien alguna vez me dijo, pero ¿por qué tantas iglesias en Bogotá? Digo, ojalá hayan más. Según el último censo, somos 10 millones, sin contar las personas extranjeras, probablemente 11 millones en Bogotá, solo en Bogotá. Recientemente me visitó un amigo, un pastor de Bolivia, y cuando le dije, probablemente seamos 10 millones en Bogotá, dice, Bolivia tiene 3 en todo Bolivia. Imagínense, 3 millones de habitantes en todo Bolivia, o sea que solo Bogotá es 3 veces .1, ese país. Hermanos, ¿ustedes no creen que el desafío es grande? ¿No creen que la tarea es grande? Hay mucho por hacer. Hay mucha palabra por sembrar. Ahora, hermanos, para concluir, Pablo dice lo siguiente, y mira esto, palabra fiel es esta. Entonces tenemos un Dios que es fiel, pero tenemos también una palabra fiel. Y aquí hay una serie de sentencias y de coronas para aquellos que han sido llamados a ser fieles y leales a Cristo. Miren, acompáñenme por favor al versículo 11. Es probable que muramos sirviendo a Cristo. Nosotros estamos en una generación que no sufre mucha persecución,
Pero esta generación de Pablo, yo no sé, hermanos, si todos son conscientes de esto, pero digamos, de cada 10 cristianos, 5 morían por causa del evangelio, porque el imperio romano los vio como una amenaza. Y voy a decirte algo que hizo el imperio romano que fue como que a uno le hace erizar la piel escuchar esto. Ellos tomaban a los cristianos, los amarraban a unos postes, les ponían alrededor un tipo de brea o de aceite y luego les prendían fuego para iluminar la ciudad. Esto era lo que hacían con los cristianos del primer siglo. Los ponían en el circo romano como juguete de los leones, mientras los emperadores se divertían viendo cómo los leones destrozaban a los cristianos. Ellos no la tuvieron fácil. Tremendo esto, hermanos. Porque yo escucho a los hermanos de hoy, cuando uno como pastor el domingo en la tarde o el lunes hace el, ¿cierto? Hermano, ¿por qué no viniste? Te extrañamos. No, es que llovió. Llovió. Yo digo, llovió. Yo digo, wow. O sea, es triste. Hermanos, es triste que la ciclorruta sea enemigo de pasar tiempo con el Señor. Es triste, hermanos. Cuando uno mira a estos hermanos, por eso entiende uno esta palabra. Pablo, ¿cómo murió Pablo? Según la tradición, Pablo probablemente murió decapitado. ¿Cómo murió Pedro? Probablemente murió aserrado por la mitad. Dice la tradición que lo crucificaron, le dieron la vuelta hasta que la sangre empezó a inundar su cerebro, su cabeza, y luego lo aserraron por la mitad. Esa fue la muerte de Pedro. Según Hechos 12, Santiago murió a espada. Esteban, ¿cómo murió? Apedreado. Hermanos, esos son nuestros mártires. Por eso Pablo dice acá, si somos muertos con él, hay una promesa. ¿Cuál es? Viviremos con él. Habrá vida eterna, resurrección para los que mueren en Cristo. Amén. Si sufrimos, porque está dando por hecho que vamos a sufrir, pero ¿cuál es la promesa? Reinaremos con él. O sea, pon tu mirada en Cristo, no pongas tu mirada en los sufrimientos. Hermano, hermana, no te victimices, pon tu mirada en el reino de Dios. Si le negaremos, él también nos negará. Aquí hay una sentencia. Si tú decides negar a Cristo, entonces ¿sabes qué dice la Biblia? El día que quieras entrar al reino, el Señor va a decir, apartado de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Ahora mire esto, si fuéramos infieles, Él permanece fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Permítanme un momento explicar este versículo porque creo que hemos tenido dificultades para interpretarlo y veo que muchos cristianos persisten en su pecado basados en este versículo. Y es un grave error. Entonces hay personas que se apartan, que apostatan, que están mal y dicen, bueno, como Dios prometió que Él es fiel, así yo sea infiel. Eso no es lo que está diciendo el texto. ¿Sabes qué es lo que está diciendo el texto? Que si nosotros fuéramos infieles, Él será fiel en todo lo que ha dicho en este texto. ¿En qué? En que si nosotros lo negamos, Él nos va a negar. Él va a ser fiel en eso. Él va a ser fiel en que si nosotros morimos, vamos a resucitar con Él. Él va a ser fiel en eso. Él va a ser fiel en que si nosotros sufrimos, vamos a reinar con Él. Él será fiel en eso. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Así que, hermano, ten cuidado si tú escudas tu infidelidad pensando que a pesar de eso Dios va a permanecer fiel. Dios permanece fiel a su promesa, a sus atributos, a sus sentencias y a sus bendiciones. Por eso creo, hermanos, para terminar este texto, que el llamado de Dios para nosotros es al arrepentimiento.
no a permanecer en la infidelidad. No, así como Dios es fiel, entonces Él me pasa por alto esto. No, si Él es fiel, Él también nos va a castigar. Si Él es fiel, puede hacer lo que hizo con la generación de Noé, a los que no creyeron. Les va a cerrar la puerta del arca. Y después de que el arca esté cerrada, no habrá oportunidad. Dice la escritura de Esaú, que aún después de cerrar, de perder la primogenitura, intentó con lágrimas, pero dice que no obtuvo el perdón. Porque Dios es fiel en esto también. Seguimos a un Dios que es serio, que es santo, dice la Biblia, santo, santo, santo. Hermanos, permítanme una ilustración de, si usted quiere puede luego leerla en casa detalladamente, Levíticos capítulo 10. Los hijos de Aarón, del sacerdote Aarón, hicieron una cosa tremenda y es que ofrecieron un incienso extraño que Dios no les había mandado. ¿Y sabes qué hizo Dios? Fue fiel. ¿En qué? En cortarlos. Porque Dios había dicho en su palabra que todo el que se acerque a Él con fuego extraño será exterminado. Y Dios fue fiel. Y mira, y para que veamos esto, hermanos, que es muy serio, es que Aarón, que es el papá de estos muchachos, los ve muertos y Dios lo llama y le dice: Aarón, no vas a llorar a esos muchachos. Esto es tremendo. ¿A ti no te parece que Dios hiciera una ejecución con alguno de nuestros hijos? Lo primero que haríamos es desgarrarnos en llorar y Dios te llama y te dice: hey, no los vas a llorar. ¿Por qué? Porque yo soy santo, dice Dios. Porque yo soy santo. Y Dios nos está llamando al arrepentimiento. Porque, hermanos, a veces a nosotros nos gusta reclamar la fidelidad de Dios en sus promesas, pero nos cuesta ver su fidelidad en sus sentencias. Y Él es tan fiel tanto en sus sentencias como en sus promesas. Por eso Él hoy te llama al arrepentimiento y que pongas tu mirada en Cristo. Amén. Estoy seguro, hermanos, que al examinar nuestra vida vamos a encontrar vestigios o vamos a encontrar arrumes de cosas que nos hacen pensar que hemos sido infieles. Pero yo no quiero dejar el tema ahí, porque la Biblia dice que Dios es santo, pero que Dios proporcionó a su Hijo Jesucristo para abrir el camino a la santidad de Dios. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia de Dios, porque hallaremos oportuno socorro. ¿En quién? En nuestro mediador, que es Jesucristo. Y hermano, mira, yo lo que yo quiero hacer con esta palabra es que algunas personas primeras dicen: bueno, si Dios es fiel y yo permanezco infiel, voy a permanecer así. Error, porque Dios te puede cortar. Segundo tipo de respuesta, objeción. Bueno, si Dios es tan santo y yo permanezco tan infiel, mejor me aparto y sigo siendo infiel. Bueno, irías a la condenación si tomas esa decisión. ¿Cuál es la opción? Si Dios es fiel, es santo y nos llama a la fidelidad, Él quiere que humillemos nuestras cabezas y vengamos a Él en arrepentimiento y fe y clamemos por su gracia. Y nos acercamos a Él, nos aferremos de la cruz, nos aferremos de Cristo y podamos vivir una vida de fidelidad en todas nuestras áreas. Así que, hermanos, si tú has sido, al examinar esta palabra, infiel con Cristo en cómo no has sido sacerdote de tu hogar, por ejemplo, si has sido infiel con Cristo en no invertir tiempo en tu hogar, si como miembro de esta iglesia o líder has sido infiel en algún área y no estás funcionando a plenitud, yo quiero llamarte hoy a que acudas a la gracia de Cristo, a que acudas en arrepentimiento y fe para que tu hogar tome otra dirección, tu servicio, tu trabajo. Bueno, no mencioné otra área que es importante, pero hay gente que es infiel en sus trabajos, pero son cristianos, pero roban tiempo. Y no sé si otras cosas, espero que no, pero robar tiempo afecta mucho a una compañía, por ejemplo. Y el Señor nos llama a ser ¿cómo?
fieles. Dice que sirvamos a las personas como si el jefe gruñón fuera Cristo mismo. Es un gran desafío para nosotros, hermanos. Y caminar en fidelidad, yo sé que no es una tarea fácil, pero según este pasaje, hay un Dios fiel, una palabra fiel, y se requiere una generación de hombres y mujeres que sean fieles e idóneos. Y será la manera como Dios seguirá llevando la antorcha del evangelio de una generación a otra. Así que, hermanos, inclinemos nuestras cabezas para orar al Señor, pero no solo nuestra cabeza, rindamos nuestro corazón al Rey. Yo quiero invitarlos, amados hermanos, si tienen a bien estar en pie, y oramos para terminar este espacio de la palabra. Si hay algo en lo que tú dices, he sido redarguido en esta mañana por la palabra, yo quiero animarte a que pidas perdón al Señor, que acudas a su gracia. Examina tu vida si hay áreas en las que tienes que trabajar más, ser más comprometido, más fiel, más abnegado. Por favor, habla con tu Señor ahí, desde tu propio corazón. Dile: Señor, ten misericordia de mí. Examíname conforme a tu palabra. Que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, pero también traiga arrepentimiento a nuestras vidas. Que podamos humillar nuestra cerviz delante tuyo y reconocer, Señor, que como dice este texto, hemos sido infieles, pero no podemos permanecer ahí. Una generación fiel, una generación leal, desde los más pequeños hasta los jóvenes, hasta los más ancianos. En todas las áreas de que nosotros hacemos como iglesia, como sociedad, permítenos ser una generación que sea luminar en el mundo en medio del caos en el que vivimos. Solo en Cristo hay esperanza. Señor, anima nuestros corazones. Anima nuestros corazones, Señor, para poder venir delante de tu presencia en arrepentimiento. Y como Pablo le dijo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Yo quiero hoy decirte, iglesia, mira a Jesucristo, considera a Jesucristo, fija tus ojos en Cristo y ven a Él en arrepentimiento y fe. También quiero animarlos, amada iglesia, si ustedes consideran que deben hacer cambios importantes en sus hogares, no dejen pasar tiempo. Hablen con su cónyuge, con sus hijos. Vamos a comprometernos, vamos a ser fieles. Si ha habido entre nosotros como hermanos en alguna área que no somos compatibles, podemos decir, perdónanos, vamos adelante, vamos a ser fieles a Cristo. Vamos a seguir luchando, vamos a ir adelante, sembrando el evangelio y la obra de Dios. Hermanos, que tengamos un compromiso con el Señor Jesucristo. Yo te animo a que tú puedas hoy desde tu corazón decirle eso al Señor. Permíteme ser un hombre, una mujer comprometido. A los varones, cabeza de hogar, que el Señor les permita tomar una iniciativa de fidelidad y compromiso con Cristo, con la iglesia, y encaminar a sus hijos, a su familia, hacia el reino de los cielos. Dile: Señor, ayúdame, dame las fuerzas, Señor. Dame las fuerzas para ser fiel. Dame las fuerzas para trabajar como ese labrador, para ser abnegado como ese soldado, para ser disciplinado como ese atleta. Por favor, Señor, asístenos con tu espíritu, con tu gracia poderosa, para que podamos ser fieles. Dice la Escritura, y que cuando venga el Rey, cuando venga el dueño de esta tierra, nos diga: has sido hallado fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Señor, gracias por tu misericordia y por bendecirnos hoy con tu palabra. En Cristo Jesús damos gracias. Amén y amén.